Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. El día de hoy vamos a estar hablando sobre miocardiopatía hipertrófica. Para los que no me conocen y son nuevos en el canal, mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista de Nicaragua. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad que se caracteriza por el engrosamiento del músculo cardíaco, principalmente del ventrículo izquierdo. En esta gráfica podemos ver un corazón de estructura normal, mientras que de forma comparativa podemos ver a la miocardiopatía hipertrófica, en el cual la porción septal de la base del ventrículo está severamente engrosada, obstruyendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. El tracto de salida está constituido por la válvula aórtica y este breve espacio que ve aquí, que es por donde en el momento de la contracción en el ventrículo izquierdo se envía sangre hacia la arteria aórtica. Y tiene una característica, la miocardiopatía hipertrófica, la cual no se explica por otras causas secundarias. Es decir, el engrosamiento del músculo cardíaco no está explicado por otras causas. Entre las características de la miocardiopatía hipertrófica vamos a tener que el ventrículo izquierdo no se encuentra dilatado, es decir, tiene tamaño normal o incluso más estrecho, más pequeño que un corazón normal. La fracción de expulsión está preservada o incluso aumentada y comúnmente involucra el septum del ventrículo en su porción basal, como te había mencionado anteriormente. Esas son las características estructurales de la miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a la prevalencia, bueno, se dice que aparece entre 1 a 625 personas o entre 1 a 344. Busquemos una media. 1 de cada 500 personas pueden presentar miocardiopatía hipertrófica. No se documenta una distribución por etnia, por raza, por geografía o por género. Es decir, no anda discriminando. Una persona de cada 500 aproximadamente van a tener miocardiopatía hipertrófica. Y otra de las características es que es una enfermedad genética. Eso quiere decir que se transfiere de padre a hijo y es genética hereditaria autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esto de autosómica dominante? Porque no es la única enfermedad que es autosómica dominante. Quiere decir que con un solo gen que esté mutado o afectado en uno de los padres, el 50% de la descendencia va a tener la enfermedad. Eso es lo que quiere decir autosómico dominante. Hablemos un poco sobre la histología de la miocardiopatía hipertrófica. En esta imagen nosotros podemos ver un miocardio normal con su estructura normal muy bien organizada, mientras que en la miocardiopatía hipertrófica lo que nosotros vamos a ver es que los miocardiocitos pierden su alineación en paralelo y pasa a ser desorganizada o al azar. Entonces los miocitos están totalmente desordenados. Otra de las características desde el punto de vista histológico es que estos miocardiocitos están separados por una amplia área de fibrosis, es decir, existe fibrosis intersticial en la miocardiopatía hipertrófica. Hablemos sobre la fisiopatología de la enfermedad o tratemos de explicarlo. La extensión de la fibrosis juega un papel importante como valor pronóstico relacionado con insuficiencia cardíaca, con muerte súbita y con la aparición de la arritmia. Las arterias coronarias también se ven afectadas por la enfermedad, puesto que las paredes de la arteria están gruesas y la parte interna, que es el lumen, está adelgazado, embebido en la porción fibrosa. Esto contribuye a la posibilidad de isquemia miocárdica. Y desde el punto de vista bioquímico hay degradación de la colágena, citoquinas, troponinas T, biomarcadores inflamatorios como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, y esto pues es un reflejo de la necrosis o muerte del tejido y la fibrosis miocárdica que ocurre en la miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a la etiología de la miocardiopatía hipertrófica, el 60% va a estar causada por mutaciones en gen que van a codificar las proteínas del sarcómero. Anteriormente se consideraba de que en la miocardiopatía hipertrófica solamente estaba afectado los sarcómeros, pero con el avance de la medicina genética se ha determinado que entre el 25 al 30% también se ven afectados genes que van a codificar la cadena pesada de la beta-miosina y también genes que van a codificar las proteínas C fijadoras de la miosina. En tercer lugar, aproximadamente un 10% también se ven afectados genes que codifican la troponina T y la troponina I. Por tanto, la miocardiopatía hipertrófica no solamente es una afectación de los sarcómeros, sino que de todo esto que te he mencionado. Y estos son los genes que están codificando o alterando para que se produzca la miocardiopatía hipertrófica. Variedades más comunes de la miocardiopatía hipertrófica. La principal o más común es la septal asimétrica, en el cual el septum
Generalmente en su porción basal se encuentra engrosado y al engrosarse puede causar dos tipos. La miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, en el cual vemos que el tracto de salida del ventrículo izquierdo está permeable, y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, en el cual el engrosamiento obstruye el paso de salida a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La siguiente, más frecuente, es la miocardiopatía apical, en la cual el músculo cardíaco con engrosamiento mayor o igual a 13 milímetros se puede sospechar de miocardiopatía hipertrófica apical y vemos un engrosamiento específico en el ápex. La otra, menos común, está la concéntrica, en la cual todo el músculo, no solamente el septo, todo el músculo cardíaco se encuentra engrosado, y las menos frecuentes son las que solamente se ve afectada la pared posterior y la pared lateral. En el cuadro clínico, la persona que sufre de miocardiopatía hipertrófica puede pasar sin síntomas durante muchísimo tiempo, pero generalmente el principal síntoma que lo motiva a acudir a la consulta con el cardiólogo es la disnea, es decir, la falta de aire. La persona siente que le falta el aire cuando hace actividad física o cuando compara su rendimiento físico con sus pares, ¿no? Con su otra gente, y ve que muchas personas hacen actividad física normal, mientras que ellos se cansan de forma más rápida en comparación al ejercicio que están haciendo. Otra causa es los síncopes o desmayos. Las personas que sufren miocardiopatía hipertrófica pueden presentar desmayos y palpitaciones, son las principales causas, pero también pueden acudir un paciente joven sin enfermedad asociada, es decir, que no sea hipertenso, que no tenga el colesterol alto, que no sea diabético, y fundamental joven que presenta dolor en el pecho de características similares a las que sí presentan los pacientes que presentan cardiopatía isquémica, es decir, pueden sentir un disconfort en el tórax, una opresión o un dolor o una molestia que se presenta fundamentalmente durante la actividad física. Otros pueden presentar que se cansan mucho cuando están dormidos, no logran dormir en plano, sienten que se ahogan, es otra causa. Y a veces pueden acudir ya en fases más tardías o más complicadas, pacientes que ya presentan insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del músculo cardíaco de suplir las necesidades de nuestro organismo. En la miocardiopatía hipertrófica, los síntomas son secundarios a, número 1, la disfunción diastólica, que es la pérdida de la relajación del músculo cardíaco. Recordemos, el corazón es una bomba, recibe sangre y manda sangre, pero el corazón, así como tiene que ser fuerte para contraerse y mandar la sangre, también tiene que tener laxitud o relajación, se debe de relajar para permitir albergar la sangre que va a posteriormente eyectar en la contracción. Pero como el músculo cardíaco se encuentra engrosado, esta relajación se va perdiendo. La otra es la obstrucción dinámica en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Te voy a mostrar acá con esta maqueta qué es lo que pasa aquí. Bueno, aquí tenemos el ventrículo izquierdo, no sé si lo logran ver, aquí está la válvula aórtica, este es el tracto de salida. Como el septum en la porción basal se encuentra engrosado, obstruye este paso. Recordemos que la sangre contenida en el ventrículo izquierdo es sangre oxigenada y al contraerse la sangre pasa hacia la aorta y es el corazón el que se queda con la sangre más rica en oxígeno, porque las arterias que nutren al corazón inmediatamente después de donde está implantada la válvula se encuentran las arterias coronarias, las que nutren al corazón. Y en la aorta, las primeras que nacen son las arterias que le llevan sangre a nuestro cerebro, hacia nuestra cabeza. Entonces, si está obstruido el paso de acá, no pasa y no le llega suficiente sangre a nuestro cerebro. Por tanto, ¡pum!, la persona sufre un desmayo y al estar acostada, la sangre retorna o regresa más fácilmente hacia el cerebro y recuperan rápidamente la conciencia. La otra son las arritmias. El paciente puede presentar arritmias que pueden ser potencialmente letales. Por eso es importante, pues, si te presentas alguno de estos síntomas, que acudas al cardiólogo para que haga la valoración correspondiente. Es más, aprovecho acá a hacer una pausa. Si todavía no te has suscrito al canal y esta información te es de utilidad, sientes que es muy valiosa, pues te invito a que mires nuestros otros videos, que te suscribas al canal, déjanos un comentario si es que te han dicho que tienes miocardiopatía hipertrófica y eso es lo que te ha motivado a ver este video. Sigamos. El cuadro clínico de algunas personas pueden debutar por el síncope. Ya te he explicado lo que es el síncope. Está causado, como te dije, por la obstrucción dinámica a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y la otra, pues el dolor torácico.
debido al desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Recordad también que las arterias coronarias sufren modificaciones en cuanto a su estructura. Las paredes se vuelven más gruesas y el lumen o la parte interna de las arterias se vuelve más estrecha, lo que facilita pues que haya este desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda requerida por mi cuerpo. En la exploración física es característico el soplo sistólico, el soplo eyectivo, presente fundamentalmente en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. El soplo se va a crear porque está la obstrucción del tracto de salida y eso hace que el flujo de sangre pues no se dé de forma normal, generando auditivamente el soplo. ¿Dónde lo vamos a escuchar mejor? Parasternal izquierdo, es decir, al lado del esternón. ¿Por qué? Porque ahí está ubicado anatómicamente donde se va a desplazar el soplo que se produce en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Otra cosa en la exploración física es el pulso bis feriens, que es un latido enérgico de 2 picos y esto se debe al latido carotídeo enérgico. La sangre pasa bruscamente, como cuando tenemos una manguera, una llave y ponemos el dedo. ¿Qué es lo que pasa con el agua? Fluye de forma rápida y fuerte. Y recordad que la sangre golpea la pared de la arteria. Por eso es de que el pulso se va a sentir enérgico, un pulso bis feriens. Ahora, los soplos de insuficiencia mitral van a estar presentes en estos pacientes y te voy a hablar más adelante de por qué se produce el soplo. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva tiene en la exploración física un comportamiento dinámico de este soplo. ¿A qué se debe? De una forma resumida, el soplo va a estar aumentado cuando se aumenta el grado de obstrucción y esta es la clave. ¿En qué momento se aumenta el grado de obstrucción? Cuando se aumenta la contractilidad del músculo cardíaco, por ejemplo, en el uso de inotrópicos, cuando disminuye la precarga, es decir, el volumen que alberga el ventrículo izquierdo, por ejemplo, en el Valsalva, y cuando disminuye la poscarga. ¿Cuándo va a disminuir este soplo? Pues todo lo contrario. Cuando disminuye la contractilidad, por ejemplo, cuando se usan beta bloqueantes, cuando aumenta la precarga, cuando se aumenta volumen y cuando aumenta la poscarga. En esta gráfica, que la tenemos en el canal de Facebook de Cardiología Terapia Intensiva, también si no te has suscrito al canal de Facebook o al de Instagram, te invito a que nos sigas en estas redes sociales. Ahí tenemos estas imágenes y otras imágenes que también son complementarias y que nos aportan gran información. Pero bueno, el comportamiento dinámico es fácil de entender. Si te digo de que el soplo está causado por la obstrucción del tracto de salida, cuando aumento el volumen, entonces esta obstrucción se va a disminuir. Cuando aumento el volumen de sangre que tiene el ventrículo izquierdo, la obstrucción, por tanto, va a disminuir, haciendo que disminuya el soplo. Un tips aquí. ¿Cuáles son los soplos que van a aumentar con menor volumen ventricular? Esta es muy buena pregunta que se pueden hacer en el pase de visita o te la puedes hacer a tus residentes o con algún otro estudiante que estudie con vos. Por ejemplo, mira, cuando uno inspira, mete aire, más sangre llega al lado derecho, aumenta el retorno hacia el lado derecho. Por tanto, los soplos que se originan en las cavidades derechas van a aumentar. Cuando uno expira, cuando uno saque el aire, aumenta el retorno hacia el ventrículo izquierdo. Por tanto, los soplos que se originan en el ventrículo izquierdo pues van a aumentar. Pero esto no pasa en todos los casos. Por eso la pregunta, ¿cuáles son los soplos que aumentan con menor volumen ventricular? Pues la respuesta es lo siguiente. El soplo de miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el soplo de prolapso mitral. ¿Por qué? Te lo vuelvo a explicar. El tracto de salida está obstruido en la miocardiopatía hipertrófica. Si yo aumento el volumen que alberga el ventrículo izquierdo, esto va a hacer que se desplacen, permitiendo una disminución de esta obstrucción y por tanto el soplo va a disminuir. En el prolapso valvular mitral hay un soplo de insuficiencia. En este lo que se da es que una de las valvas de la mitral prolapsa, se mete hacia la aurícula izquierda y eso es lo que genera la insuficiencia. Mientras que si hay menos volumen, este desplazamiento va a ser menor, por tanto también el soplo va a disminuir. Así que no todos los soplos aumentan con mayor volumen. La excepción son el soplo de miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el soplo de prolapso valvular mitral. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entre los diagnósticos diferenciales van a estar aquellas patologías que aumentan la presión en el ventrículo izquierdo,
la hipertensión arterial, la estenosis valvular aórtica, la enfermedad renal crónica, que ya va implícita la hipertensión. Pero habrán otras, como por ejemplo las enfermedades del músculo, como la amiloidosis, el corazón de atleta también y enfermedades metabólicas. Las arritmias cardíacas es un tema muy importante en la miocardiopatía hipertrófica. Te dije, muchos pacientes también pueden debutar con muerte súbita. Las palpitaciones, la lipotimia, el síncope, muchas veces está causada por arritmia y esto obedece a la presencia de taquicardia ventriculares no sostenidas. Al menos 3 extrasístoles ventriculares consecutivas generan una taquicardia ventricular. Si esta taquicardia ventricular dura menos de 30 segundos, se considera una taquicardia ventricular no sostenida. Pero es posible que aún así genere síntomas en los pacientes porque no genera una contracción adecuada y por tanto un gasto cardíaco disminuido. El diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica. Empecemos por lo básico. Ya hablamos de la exploración física. Fundamental la exploración física y el comportamiento dinámico del soplo, pero también podemos hacer uso de la electrocardiografía. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma de un paciente con miocardiopatía hipertrófica? Por ejemplo, acá, este es un paciente joven que se le realiza un electrocardiograma antes de una competencia. ¿Y qué es lo que vemos acá? En este electrocardiograma es llamativo lo siguiente. Bueno, tiene una bradicardia sinusal, vemos que hay ondas P que preceden al complejo QRS y la frecuencia cardíaca está en torno a los 46 latidos por minuto. El PR está prolongado, 240 milisegundos, el QRS 120 milisegundos. Vemos que el eje cardíaco está desplazado hacia la izquierda en menos 60 grados y el QT está prolongado, bueno, en relación a la frecuencia cardíaca, tiene 46 de frecuencia cardíaca. Es llamativo el hemibloqueo izquierdo anterior. Si vemos acá hay ondas Q en D1, QR en D1, QR en ABL y RS en D2 y en ABF. Tiene un hemibloqueo izquierdo anterior, por tanto eso orienta y explica el por qué el eje cardíaco está desplazado hacia la izquierda. Pero veamos acá, tiene hipertrofia ventricular, miremos ABL, centrémonos en ABL. Una R en ABL mayor de 11 milímetros, eso es hipertrofia ventricular. ¿Cuánto mide acá? Mide 16 milímetros. Y si sacamos el índice de Cornell, que es así, R en ABL más la S en B3, si es mayor de 28 milímetros en hombre, es positivo para crecimiento ventricular izquierdo y mayor de 20 en la mujer. En este paciente tenemos un puntaje de 66, por tanto existe una hipertrofia ventricular izquierda en este electrocardiograma. Y veamos este otro. Esta es una paciente femenina de 21 años que acude a la consulta porque le falta el aire cuando hace actividad física, disnea de esfuerzo y no tiene ningún otro antecedente. Por lo demás, sana. Cuando hacemos este electrocardiograma, ¿qué es lo que podemos ver acá? Tenemos un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca en 65 latidos por minuto, el PR está dentro de lo normal en 120 milisegundos, la amplitud del QRS está normal y el eje cardíaco está desplazado hacia la izquierda en menos 15 grados. También podemos ver en este paciente, al igual que en el otro, un hemibloqueo izquierdo anterior, QR en D1 y QR en ABL con RS en D2 y RS en ABF. Se tiene un hemibloqueo izquierdo anterior que está desplazando el eje hacia la izquierda. Pero ojo aquí, es muy llamativo las ondas T negativas asimétricas en las derivaciones que van de B4 hacia B6. Vemos acá otra vez ondas T negativas asimétricas. Recordemos que en la isquemia las ondas T negativas son simétricas, en estas son asimétricas, es decir, la parte descendente no es igual a la parte ascendente de la onda T, por eso están asimétricas. Nos está traduciendo una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Y si sacamos los índices, pues vemos ABL francamente mayor de 11, ¿no? Tiene 22. Y el índice de Cornell, R en ABL más S en B3, nos da un total de 48, siendo positivo en la mujer mayor de 20. Por tanto, esta paciente tiene un crecimiento del ventrículo izquierdo. Es una mujer sana, sin otras enfermedades, no es hipertensa. Pero quiero hacerte la aclaración. Cuando veamos este patrón electrocardiográfico, eso es lo típico a encontrar en una miocardiopatía hipertrófica
apical. Tips de cardiólogo viejo, tips de un cardiólogo que ya tiene cierta experiencia. ¿Qué nos dicen los cardiólogos, los maestros? Si tomamos un electrocardiograma en derivaciones estándar y el papel del electrocardiograma se nos hace corto para registrar la amplitud de la onda, pues sospechemos que podemos estar ante la presencia de una miocardiopatía hipertrófica. Por ejemplo, acá, que es lo que vemos, un papel tomado en electrocardiograma con derivaciones estándar con una R francamente alta que se nos sobrepasa a los que nos permite el papel del electrocardiograma. Y aparte también vemos lo que te había explicado en el ejemplo anterior, ondas T negativas asimétricas en las derivaciones de B4 a B6, que es el patrón típico de ¿qué? Miocardiopatía hipertrófica apical. Hablemos del ecocardiograma. El ecocardiograma va a ser un método diagnóstico fundamental y quizás el primero de los por imágenes, ¿no? Entre los otros. ¿Por qué? Porque es rápido de hacer, es reproducible, es más fácil, es más económico y es una de las principales herramientas que tenemos los cardiólogos para hacer el análisis de estos pacientes. ¿Qué vamos a ver en el ecocardiograma de la miocardiopatía hipertrófica? ¿Cuándo sospechar la miocardiopatía hipertrófica? Cuando el grosor de la pared sea localizado o generalizado sea mayor de 15 milímetros. Y pensamos, ¿existen enfermedades que causan sobrecarga del ventrículo izquierdo? Las principales, hipertensión arterial, estenosis aórtica o coartación aórtica. Si la respuesta es no, pasamos a lo siguiente. Existe enfermedad infiltrativa, entre ellas amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Fabry, ataxia de Friedreich, hemocromatosis, entre otras. Si la respuesta es no, entonces ahora sí, principalmente miocardiopatía hipertrófica es nuestra principal sospecha. Recordemos que para hacer el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica debemos de descartar otras causas que nos causen el engrosamiento del músculo cardíaco. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el ecocardiograma? La fracción de expulsión va a estar normal o incluso elevada. ¿Cuánto tiene la fracción de expulsión este ejemplo? 79,4. Lo normal de la fracción de expulsión en reposo va entre 50 y 70. Aquí tiene 79,4, por tanto está aumentada. Pero claro, lo primero que vas a ver es el engrosamiento de la pared del septum. Normalmente el septum tiene un grosor entre 1 a 1,1 centímetros o entre 10 a 11 milímetros, como querrás decirle. Y la pared posterior más o menos así. Hay variaciones en cuanto al hombre y la mujer, pero generalmente no debe superar 1,1. Mientras que el septum, esta parte de acá, en este ejemplo, mide 2,4 centímetros, por tanto está francamente engrosada. Y la pared posterior mide también 1,45 centímetros, está gruesa en las paredes. El volumen de fin de diástole usualmente es normal y el volumen de fin de sístole está disminuido. Podemos encontrar también asociado la elongación de la valva anterior de la mitral y podría estar acompañado también de implantaciones anormales de los músculos papilares. Recordemos que toda la anatomía del ventrículo se ve afectada por el engrosamiento del músculo ventricular izquierdo. Es muy raro o poco frecuente o infrecuente el compromiso del ventrículo derecho. Anatómicamente el ventrículo derecho se encuentra de forma normal. Ahora, el tracto de salida del ventrículo izquierdo está invadido por la porción basal del septum, te lo he mencionado, y se puede observar un movimiento sistólico anterior de la valva anterior de la mitral o contracción SAM. Movimiento sistólico anterior de la valva anterior de la mitral. Y eso aumenta mayor o causa que se aumente más la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Los mecanismos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, claro, la hipertrofia del septum, la implantación anterior y apical de los músculos papilares o músculos papilares bifurcados o supernumerarios. La disfunción diastólica es también sumamente frecuente en estos pacientes. Recordá lo que te decía, como el músculo está engrosado, la relajación del músculo cardíaco se ve afectado. Por eso es que se presenta disfunción diastólica o disminución de la relajación. Esto también se debe frecuentemente a la fibrosis, que produce alteraciones en la relajación del ventrículo izquierdo y por tanto disminución en la compliance. Ahora,
Riesgo de fibrilación. Es sumamente importante buscar en estos pacientes este riesgo de fibrilación. ¿Cómo lo podemos hacer? A través del cálculo del volumen de la aurícula izquierda. Medimos el volumen de la aurícula izquierda en 4 cámaras y en 2 cámaras. Y la mayoría de los dispositivos automáticamente nos da el volumen. Lo normal es que el volumen sea menor de 20 mililitros. Ya se encuentra levemente anormal entre 20 y 30, moderadamente anormal entre 30 y 40 y gravemente anormal cuando es mayor a 40 mililitros la cantidad de volumen que alberga la aurícula. En este ejemplo nos da 70 mililitros, por tanto está gravemente anormal. ¿Por qué es importante hacer la medición del volumen de la aurícula izquierda en nuestros pacientes con miocardiopatía hipertrófica? Porque si ese volumen está elevado, es un marcador indirecto de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y por tanto un predictor de la aparición de fibrilación auricular y de insuficiencia cardíaca. Y los pacientes con miocardiopatía hipertrófica no toleran adecuadamente las frecuencias cardíacas rápidas, mucho menos la fibrilación auricular. Uso de medio de contraste intracavitario. Esto nos va a permitir fundamentalmente en el electrocardiograma identificar mejor el reborde subendocárdico, permitiendo así hacer una mejor medición tanto del espesor de la pared. Además que también nos facilita visualizar los segmentos apicales en la miocardiopatía hipertrófica apical y así diagnosticar los aneurismas apicales y trombos que se pueden crear en estos pacientes. El medio de contraste nos ayuda a visualizar por tanto mejor y tomar mejores medidas de cuanto al grosor de las paredes. El movimiento sistólico anterior de la válvula mitral genera lo que se llama efecto Venturi. ¿Qué es el efecto Venturi? El efecto Venturi lo que nos dice es que la protrusión del septo hipertrófico genera la obstrucción. Es en esa obstrucción, en la parte, vamos a ver aquí, hay aceleración en el flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo está acelerado y hay una reducción de la presión lateral desencadenando por tanto el efecto Venturi o atracción o efecto vórtice, es decir, de ala. Similar a lo que pasa, por ejemplo, en los ciclistas. Los ciclistas van en la vía y tal vez pasa un camión, no necesariamente tan cercano a él. El camión en este caso no estaría reflejando la obstrucción en el tracto de salida. Al pasar rápido, ¿qué es lo que siente el ciclista? Que te ala o te golpea o te desplaza al ciclista. Es similar en lo que pasa acá. Cercano a la porción donde está la obstrucción, el flujo está acelerado y las presiones distantes a él están disminuidas. Por tanto, se da el fenómeno de atracción o el efecto Venturi. En el ecocardiograma vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos el modo para externar eje largo y vemos un franco engrosamiento del septum, ¿no? Tanto el septum como la pared posterior. Hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y si pones atención, aquí ves un desplazamiento, un movimiento anterior sistólico de la valva mitral, que en contracción es SAM. También lo podemos ver en el modo M, en el cual vemos el desplazamiento anterior de la válvula mitral. Ahí, insisto, se obstruye porque la valva anterior de la válvula mitral se adosa a la pared, obstruyendo aún más el paso de sangre. Eso es lo que se conoce como SAM. En el Doppler continuo podemos ver también aumento de la velocidad, específicamente a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Muy bien. La miocardiopatía hipertrófica, la hipertrofia del septum origina obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso nos conduce a una disminución en la perfusión coronaria. Acuérdate lo que te dije, las arterias del corazón están anatómicamente normal despuesito de donde se implanta la válvula. Por tanto, el corazón se queda con la sangre más rica en nutrientes, pero si está obstruido el paso, no le llega sangre al corazón. Por tanto, hay una disminución de la perfusión coronaria. Esto genera también un foco de arritmia. El movimiento sistólico anterior de la válvula mitral o SAM incrementa esta obstrucción, aumentando el riesgo de muerte súbita y se crea pues un círculo vicioso que aumenta las posibilidades de muerte en estos pacientes. La ecocardiografía D es un método diagnóstico también que nos da grandes beneficios porque es útil en la cuantificación de volumen y en la cuantificación de la masa del ventrículo. Algunos signos de mal pronóstico, por ejemplo, en fase avanzada la fracción de expulsión desciende por debajo de 50. Esto ya no está traduciendo por debajo de 50, te decía que lo normal entre 50 y 70, pero que normalmente, como es una cavidad pequeña, la
fracción de expulsión se encuentra incluso aumentada a más de 70. Cuando ya está por debajo de 50 es una severa afectación. Es raro, generalmente infrecuente, ocurre en el 2 al 5%, pero es un signo franco de mal pronóstico. En el Doppler continuo nosotros podemos ver que la aceleración más o menos se aumenta en la porción medial, alcanzando su pico al final, y eso genera una imagen que se llama espectro en forma de daga. Es muy característico en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y se considera obstructiva cuando en el Doppler continuo el valor del gradiente es mayor a 30 milímetros de mercurio. Es considerado también un marcador de riesgo de muerte súbita. Cuando hay obstrucción en la porción media del ventrículo pasa lo siguiente. Cuando va a iniciar la diástole se puede ver un poco de sangre que se encuentra alojada en el ventrículo y que al darse la relajación en la diástole permite que esta sangre que está alojada en el ápex fluya del ápex hacia la válvula mitral, lo que genera, por tanto, un flujo paradójico, porque lo normal es que la sangre fluya de la mitral hacia el ápex, no del ápex hacia la mitral. Pero también nos encierra otra cosa. Si hay sangre acumulada en el ápex, recordemos, sangre acumulada, sangre que se puede coagular y, por tanto, se pueden crear trombos en el ápex de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. La insuficiencia valvular mitral también se puede encontrar en estos pacientes, principalmente explicada por el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. El jet de regurgitación o de insuficiencia no va a ser central, sino que excéntrico, es decir, se va a desplazar hacia la pared posterior y lateral de la aurícula izquierda. La severidad de la insuficiencia dependerá también de las características de la valva posterior. Si la valva posterior es laxa, es elástica, se va a dejar también, cuando se da el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, como la valva posterior también es laxa, se va a desplazar. Por tanto, va a disminuir la severidad de la insuficiencia si ocurre ese desplazamiento. Si la valva posterior es fija, más bien se va a incrementar la insuficiencia de la válvula mitral. El strain o deformidad miocárdica también nos aporta gran utilidad para poder diferenciar características de la miocardiopatía hipertrófica y comparativa o quitando la posibilidad de una hipertrofia inducida por hipertensión arterial o la miocardiopatía infiltrativa. En la miocardiopatía hipertrófica particularmente hay una disminución del strain longitudinal con un reforzamiento del strain circunferencial. Esto lo podemos ver a través del strain. Técnica utilizada durante la resonancia magnética cardíaca en la miocardiopatía hipertrófica. La resonancia magnética cardíaca es fundamental o el estándar de oro en el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica porque nos permite una mejor identificación de las afectaciones de los tejidos, cosa que no lo obtenemos con otros métodos diagnósticos tan vivamente como sí con la resonancia. Pero antes de considerar la resonancia es importante identificar las características clínicas que tengan nuestros pacientes. Algunos elementos, por ejemplo, alteraciones en el electrocardiograma con complejos QRS de baja amplitud que nos podrían orientar la presencia de amiloidosis o también la necesidad de algunas secuencias importantes como el mapeo T1 o T2. El eje izquierdo o desplazamiento a la extrema derecha y el fenotipo facial del Noonan. Recordemos que en esta afectación va a haber también estrechamiento o compromiso del tracto de salida del ventrículo derecho y estenosis de la válvula derecha. Por tanto, en la resonancia también se va a identificar en caso que haya un desplazamiento hacia la extrema derecha o eje izquierdo extremo, como le querrás decir, o la tierra de nadie, como le querrás decir. También el cardiólogo especialista en imagen va a identificar o descartar la presencia de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho en el fenotipo del paciente con síndrome de Noonan. El modo cine es fundamental también usada para la evaluación de la fracción de expulsión en la morfología. Tiene una alta sensibilidad también para poder identificar las miocardiopatías hipertróficas localizadas. Por ejemplo, en este vemos un septum francamente engrosado en relación con las otras estructuras y tiene un grosor de 20 milímetros. Este es una miocardiopatía hipertrófica septal y este permite también identificar algunos fenotipos que son un poquito más raros como los apicales o los localizados laterales que a veces se dificultan localizarlos por el ecocardiograma. En este paciente podemos ver una miocardiopatía hipertrófica apical con la característica imagen en pica o A de pica.
La cosa es que tiene la forma de esta imagen que se ve en los naipes. Podemos ver un grosor francamente mayor a nivel del ápex. En la resonancia magnética cardíaca, en la miocardiopatía hipertrófica, es por tanto el patrón de oro por su alta resolución espacial y temporal para la evaluación del grosor del ventrículo izquierdo y la cuantificación de los volúmenes cardíacos. Un hallazgo de grosor de la pared mayor de 30 milímetros es un factor de riesgo para muerte súbita y detecta con mayor frecuencia la hipertrofia ventricular que si la comparamos con el ecocardiograma, porque en el ecocardiograma se subestima el grosor de la pared en al menos un 20%. La extensión de la hipertrofia ventricular se define como focal si solamente afecta a uno o dos segmentos hipertrofiados, intermedia entre 3 a 7 segmentos y difusa entre 8 a 16 segmentos hipertrofiados. Por ejemplo, aquí podemos ver en un modo de cine, podemos ver una hipertrofia generalizada. El realce tardío, una de las cosas que mayor información nos aporta en el estudio del paciente con miocardiopatía hipertrófica es buscar el realce tardío. Es una secuencia valiosísima en la resonancia magnética cardíaca. ¿Por qué? Porque el realce tardío con gadolinio nos permitirá identificar fibrosis miocárdica en nuestros pacientes, siendo esto pues tanto un marcador pronóstico, ya que existe una relación entre la fibrosis, la taquicardia ventricular, muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica, y es útil en la diferenciación de otras causas de miocardiopatía, como la amiloidosis, la enfermedad de Fabry, la estenosis aórtica, y también poder diferenciar la cardiopatía hipertensiva. Así que el realce tardío con gadolinio nos aporta gran información. Hablemos un poco de los roles de las imágenes en la estratificación de riesgo. ¿En qué pacientes tienen más riesgo de presentar muerte súbita o arritmias letales? En aquellos pacientes en el que el grosor de la pared del ventrículo izquierdo sea mayor a 30 milímetros. En el que el gradiente en modo continuo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo sea mayor o igual a 30 milímetros de mercurio. En los pacientes a cuyos realizamos resonancia magnética tengan un realce tardío de gadolinio importante, por lo cual nos está orientando fibrosis importante. Fracción de eyección, te explicaba, menor de 50. La presencia de un aneurisma apical en el ventrículo izquierdo. Todo esto son cosas que tenemos que estar o tenemos que buscar en nuestros pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Tratamiento farmacológico. Las recomendaciones del tratamiento farmacológico en la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, lo que nos dice es el tratamiento fundamental en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica serán los beta bloqueantes que no tengan propiedades vasodilatadoras. Estos se van a ajustar a la dosis y tolerancia del paciente. ¿Cuáles son los beta bloqueantes que tienen características vasodilatadoras? El metoprolol, el nadolol, el nebivolol y el propranolol. Por tanto, estos medicamentos no se pueden administrar en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. En caso que por alguna razón el paciente no tolera los beta bloqueantes o están contraindicados los beta bloqueantes, se pueden utilizar fármacos calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Eso quiere decir que los dihidropiridínicos como la nifedipina y la amlodipina estarían contraindicados en los pacientes. Podemos utilizar solamente verapamilo o diltiazem. En el caso que el paciente ya tenga beta bloqueantes. Otra cosa, no combinarlos. No puedes combinar beta bloqueantes con calcio antagonista no dihidropiridínico. No se combinan porque recordad que van a afectar a nivel del nodo auriculoventricular y estos pacientes pueden presentar, si los combinas, un mayor potencial de riesgo de bloqueo auriculoventriculares. Por tanto, no se deben combinar. El paciente está con beta bloqueantes o con calcio antagonista no dihidropiridínicos, pero presenta todavía arritmia. Entonces, lo que te recomienda es disopiramida, que es un antiarrítmico clase 1A, que es bloqueador de los canales de sodio, y la dosis máxima son 400 miligramos en el día. Las tabletas son 100 miligramos, por tanto 100 miligramos cada 6 horas hace la dosis máxima de 400 miligramos al día, pero se debe titular en función de las necesidades de nuestros pacientes. Ahora, aquí nos dicen algunas cosas. Por ejemplo, si el paciente con miocardiopatía hipertrófica obstructiva tiene datos de hipervolemia o está hipervolemia, entonces podemos utilizar diuréticos, pero en dosis baja o ir graduando a nuestros pacientes. En los casos en el cual con miocardiopatía obstructiva se debe interrumpir o está recomendado tener una indicación donde interrumpir los IECAS, los ARA2
y la digoxina, puesto que pueden resultar razonables porque estos agentes pueden empeorar los síntomas provocados por la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí lo llaman cono arterial dinámico. En pacientes con hipotensión, en gradiente en reposos muy elevados, mayor de 100 milímetros de mercurio, así como en los niños menores de 6 semanas, el verapamilo está potencialmente contraindicado. Bueno, hablemos del tratamiento no farmacológico. Tenemos dos tratamientos únicamente. Estos dos tratamientos están dirigidos a la reducción del grosor septal. El primero es la miotomía septal quirúrgica. Esto se ha demostrado que siempre y cuando lo realizan equipos con experiencia en hospitales con experiencia, sus resultados van a ser cada vez mejores y su seguridad cada vez será mejor. ¿En qué pacientes están indicados estas terapias de reducción septal? En aquellos que tengan miocardiopatía hipertrófica obstructiva grave, que sea resistente al tratamiento farmacológico, es decir, que continúen teniendo síntomas a pesar de estar con medicamentos y o que ya presenten signos de descompensación cardíaca, datos de insuficiencia cardíaca. La miotomía septal es una reducción quirúrgica del septum que está engrosado. El septum está grueso, el septum está obstruyendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, está evitando que se dé libremente el flujo de sangre en el momento de la sístole. Por tanto, se hace una remoción quirúrgica de este tejido que está obstruyendo. Y el otro método es la ablación septal con alcohol a través de un cateterismo como el que hacen cuando el paciente tiene un infarto, solamente que acá a través del cateterismo se canula la primera o la segunda rama septal y se inyecta etanol, es decir, alcohol, induciendo, por decirlo así, un infarto localizado en este tejido miocárdico que está hipertrófico, que está obstruyendo el tracto de salida, como ven acá. Esto generará que se dé una disminución o adelgazamiento del septum en esta parte de este infarto controlado. A eso se llama ablación septal con alcohol. Si hacemos una comparación entre los resultados de la miomectomía septal y la ablación septal con alcohol, podemos ver lo siguiente. Una mortalidad a los 30 días es menor al 1% en ambas técnicas. Complicaciones adversas a los 30 días, entre ellas incluye el taponamiento cardíaco, la disección de la arteria descendente anterior, infecciones o hemorragia, es menor del 10% en ambas técnicas. El bloqueo cardíaco completo a los 30 días después de la terapia de reducción del septum que genere la necesidad de marcapaso es menor en la miectomía, menos del 5%. No así en la ablación septal, que es menor del 10%, pero tampoco es tan frecuente, ¿no? El reemplazo de la válvula mitral en el plazo de al menos un año. La ablación septal tiene ventaja, puesto que solamente se hace un infarto controlado a nivel del septum, no se toca la válvula. En la insuficiencia mitral residual, más que moderada, menos del 5% los dos. El índice de repetición del procedimiento, esto es importante, el índice de repetición es más frecuente en la ablación septal, cuyo analítica está menor del 10%, que en la miectomía. En la miectomía generalmente es menos del 3% que requieren otra miectomía. Mejoran la clase funcional, más del 90% en ambas. Y el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo se reduce a menos de 50 en ambas, en más del 90%. Por tanto, ambas son muy bien efectivas. La clave está aquí en quién te lo realiza y dónde te lo realiza. Recuerden, cuanto más experiencia tenga el cardiólogo o el intervencionista, el cirujano, en este caso el cirujano cardiotorácico o el intervencionista en la realización de estos procedimientos, los resultados serán mejores. ¿Qué paciente va a requerir un DAI, un desfibrilador automático implantable? Si ya está el registro de una muerte súbita cardíaca abortada por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sostenida, se recomienda la colocación de un desfibrilador automático. En caso que no haya antecedentes de muerte súbita cardíaca, pero esté al menos presente uno de los siguientes: antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca, hipertrofia ventricular masiva, síncope sin explicación, aneurisma apical o fracción de expulsión menor del 50%, estaría recomendado una indicación 2A, un DAI. No, entonces buscamos si hay taquicardia ventricular no sostenida. Si la respuesta es sí, en niños, indicado el desfibrilador automático implantable. Si la respuesta es no en adultos, entonces mandamos una resonancia magnética cardíaca en busca también del realce tardío por gadolinio. Si está presente, significa que hay fibrosis, si hay alta posibilidad. ¿Te acuerdas que te dije que era un indicador para muerte súbita cardíaca? Entonces este paciente sí se puede considerar el DAI, es una indicación 2B.
Si en caso que la resonancia magnética no determine realce tardío con gadolinio, entonces no estaría contraindicado el desfibrilador automático implantable. Puntos clave a recordar: miocardiopatía hipertrófica y la fibrilación auricular, sea esta persistente o paroxística, el paciente requiere anticoagulación independientemente de la puntuación del Charles-BAS. Recuerde que la fibrilación auricular rápida a menudo es mal tolerada por estos pacientes. Por eso el objetivo del tratamiento es fundamentalmente mantenerlo en ritmo sinusal. Y si ya tiene fibrilación, tratar de mantener controlada la respuesta ventricular en estos pacientes. En los síntomas con insuficiencia cardíaca en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, si no es obstructiva, se trata de forma igual que cualquier otro paciente con insuficiencia cardíaca. En los pacientes con miocardiopatía hipertrófica con fracción de expulsión reducida en menos del 50% del ventrículo izquierdo, está severamente deteriorada de forma importante e identifica a personas con mal pronóstico y que tienen un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. La ecografía, en conclusión, es el método diagnóstico inicial en el estudio de los pacientes con sospecha de miocardiopatía hipertrófica. La resonancia magnética estima mejor el espesor de la pared, permite caracterizar mejor el tejido para hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que también pueden aumentar el grosor del tejido miocárdico. La muerte súbita es poco frecuente, entre el 0.5 al 1% al año. Pese a ello, sí es importante o necesario estratificar a nuestros pacientes de forma adecuada para permitirnos identificar qué paciente se va a beneficiar del implante de un cardiodesfibrilador o DAI como una prevención primaria. Y la caracterización precisa de la morfología de la miocardiopatía hipertrófica es valiosa para establecer la mejor opción de terapia invasiva. Esta incluye la miomectomía septal y la ablación septal con alcohol. Bueno, muchas gracias por ver este video hasta el final, espero que te sea de utilidad. Les repito mi nombre, yo soy el doctor Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista nicaragüense. Si el video te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like, déjanos un comentario sobre qué te pareció el video, en qué hay oportunidades de mejora y con gusto te voy a responder tus dudas. Hasta luego.